Hola, bienvenidos una semana más a este programa por Israel en Voz, en el que como cada lunes recibimos a Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, de nuevo contigo aquí en este espacio dedicado a Israel, a asuntos históricos, asuntos de actualidad. En él nos cuentas muchas de las historias del país, actos que se desarrollan allí, como los que se desarrollarán en breve a raíz de Yom HaAtzmaut. Se celebran 70 años de la creación del Estado de Israel, pero hoy nos vas a hablar no de los actos que se celebrarán en honor a ese día, sino de Yom HaAtzmaut en sí. Exacto. Yom HaAtzmaut, Día de la Independencia de Israel, es una fecha que oscila entre los mitos, las realidades y las cosas que podrían haber ocurrido. Vamos a examinar un poco la situación. Sabemos que el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas votan por la partición del 20%, como muchas veces lo aclaré, del territorio del mandato británico de Palestina, ya que en el otro 80% existía el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania, estado creado en 1922 por los británicos, que pusieron en el trono al emir Abdullah, hijo del emir al-Hussein, que era sherife de la Meca, expulsado de Arabia Saudita por los Ibn Saud, porque él era shemita. Bueno, los problemas tribales clásicos entre los árabes beduinos. Ahora bien, ni bien se vota la partición, estalla una guerra. Al principio no era algo abierto, sino que eran bandas árabes que atacaban posiciones judías. Cuando venían los británicos desaparecían. Bloqueaban el camino a Jerusalén. Cuando venían los británicos levantaban el bloqueo. El mandato de Palestina de los británicos terminaba el día 14 de mayo de 1948. A partir de la partición comenzaron las presiones sobre la dirigencia judía para que no declararan la independencia, que postergaran esa declaración. Es así como el presidente Truman se negó a recibir a Chaim Weizmann, que era el que presidía la agencia judía y que posteriormente fue el primer presidente de Israel. Se negó a recibirlo y siguió insistiendo que no debían declarar la independencia. ¿Qué hace Weizmann? Recurre a un viejo amigo de Truman, Eddie Jacobson, que había sido socio comercial de Truman antes de que él entrara en la política. Jacobson convence a Truman que reciba a Weizmann. Weizmann convence a Truman de que no debe presionar y que Israel va a declarar la independencia. Por otro lado, existía un pacto secreto con el emir de Transjordania, con Abdullah. Golda Meir realiza un viaje clandestino a Transjordania, disfrazada de mujer campesina árabe, para entrevistarse con el emir. El emir, si bien manifestó que iba a cumplir con el acuerdo, recomendaba que los judíos postergaran su declaración de independencia, que pusieran el territorio asignado por las Naciones Unidas bajo su gobierno
y él le daría a los judíos autonomía en los territorios donde serían mayoría. ¿Por qué? Porque Abdullah estaba siendo presionado por los otros países árabes. Golda Meir volvió tras fracasar en su misión. Llega el 14 de mayo, un día viernes. En Tel Aviv, lo que actualmente es el Museo de Tel Aviv, se reúne la dirigencia judía y declaran la independencia, contra viento y marea. Un detalle anecdótico. La declaración de la independencia que se muestra en el museo, impresa, toda muy linda, no es la real. Como el tiempo apremiaba, era viernes, y como había miembros de la dirigencia sionista que eran religiosos y tenían que firmar la declaración de la independencia antes que fuera Shabbat, la original fue manuscrita. Se declara la independencia y ese mismo día 5 ejércitos árabes más fuerzas expedicionarias de otros 2 estados árabes invaden al nuevo estado. ¿Cuál era el balance de fuerzas? En Israel en ese momento había 650.000 judíos en total. Contra, no recuerdo exacto la cifra, pero alrededor de 120 millones de árabes. Por otro lado, vamos a hablar de armamentos. Estados Unidos decreta el embargo de armas. Por el otro lado, los países árabes, que ya eran independientes desde antes, que contaban con ejércitos perfectamente armados. Lo interesante es que el armamento de esos ejércitos era en su gran mayoría británico. Es más, la Fuerza Aérea Egipcia, los pilotos egipcios eran británicos. Y no solo esto, la Legión Árabe de Transjordania, el ejército transjordano, no solo estaba entrenado y armado por los británicos, sino que su comandante, el general Sir John Bagot Glubb, llamado Glubb Pasha, y todo su estado mayor eran británicos. Los países árabes contaban con aviones de guerra, inclusive bombardearon Tel Aviv, contaban con tanques, artillería. El único país que proveyó de armas al naciente Estado fue Checoslovaquia. Quiero aclarar que los primeros países en reconocer al Estado de Israel fueron Estados Unidos y, oh sorpresa, un país que había declarado el sionismo fuera de la ley fue el segundo país en reconocer a Israel. Hablo de la Unión Soviética, que todavía estaba siendo gobernada por Stalin. ¿Qué armamento tenía Israel? Debido al embargo de armas, se tuvo que recurrir al ingenio. Los primeros aviones de combate, y esto lo muestra una película, La sombra de un gigante con Kirk Douglas, es algo real. Los primeros aviones de combate fueron aviones deportivos, Piper Club. Las bombas eran en realidad sifones con un dispositivo que provocaba un silbido, similar al de las bombas al caer. Hasta que agentes israelíes obtuvieron en almacenes de rezago de la Segunda Guerra Mundial 5 aviones Messerschmitt 109 de la antigua Luftwaffe, que fueron introducidos desguazados, desarmados en Israel y vueltos a armar. ¿Qué artillería tenía Israel? Viejos cañones y un artefacto
que se disparaba por milagro, todavía nadie sabía cómo dispararlo perfectamente, llamado el Davidka, o Pequeño David. Era un mortero que lanzaba un proyectil en forma de martillo que hacía más ruido que efecto. Una vez hablando con un veterano de la Guerra de la Independencia, me contó que cómo fue capturado Yafo, que era la parte árabe de lo que es actualmente el Gran Tel Aviv. Los judíos tomaron caños de desagüe, los cortaron, les pusieron ruedas, los pusieron en fila y entre esos caños recortados pusieron 2 cañones reales. Cuando empezó a amanecer, los árabes vieron toda una fila de cañones apuntando. Y los judíos dispararon con los cañones reales y se produjo la desbandada. Y acá viene algo que muy pocos tienen en cuenta. ¿Cómo puede ser que ejércitos tan bien armados como los ejércitos árabes hayan sido derrotados por 650.000 judíos y solo un ejército obtuvo éxitos, que es la Legión Árabe de Transjordania? Vamos a hablar primero de la Legión Árabe. Tenía un mando unificado, era un ejército disciplinado, con oficiales capaces y bien entrenados. Abdullah se fijó un objetivo y el ejército suyo no avanzó más allá de su objetivo, que era llegar hasta el río Jordán y ahí detenerse. Lo que serían después las líneas de armisticio del 67. Ahí se detuvo. Los otros ejércitos árabes, primero, carecían de la motivación que tenían los judíos. Los judíos sabían que la derrota era la muerte y la desaparición de toda la comunidad judía de Israel. Los árabes los mandaron a pelear hablando de que los judíos no se iban a defender, que iban a repartirse el botín de los judíos, etcétera, 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 etcétera. Pero al primer atisbo de resistencia judío escapaban. Segundo, no tenían comandantes calificados. Por ejemplo, el ejército sirio era comandado por un iraquí, Kauji, que alardeaba de su experiencia militar en el ejército turco durante la Primera Guerra Mundial, cuando no había pasado de ser un cabo en ese ejército. Tercero, la falta de un mando unificado. Los egipcios, los sirios, los libaneses, los iraquíes querían conquistar Tel Aviv, pero todos querían conquistarlo al mismo tiempo, sin coordinar acciones con los otros ejércitos. Entonces se lanzaban a la aventura. Y por último, que es lo más grave, la corrupción. Por empezar, que los comandantes eran elegidos a dedo, en especial en el ejército egipcio, los que habían conquistado el favor del rey Farouk. Supongamos que partía del Cairo una caravana de 100 camiones con suministros para el frente. Al llegar al primer pueblo resulta que el dueño de la única estación de servicio era cuñado del comandante de la columna. Así que 2 camiones de combustible quedaban en ese pueblo y después, por supuesto, se repartían las ganancias. Llegaban a otro pueblo y resulta que el dueño del único almacén de ramos generales del pueblo era primo hermano del segundo comandante de la columna. Así que 2 o 3 camiones con suministros quedaban ahí, después a medias con uno.
con las ganancias. Conclusión, cuando la caravana llegaba al frente, de 100 camiones a lo mejor con un poco de suerte llegaban 20. El resto quedaba por el camino. Eso, a grandes rasgos, cómo se desarrolló. Israel declara la independencia, es invadido, una guerra de 1 año, el 1% de la población judía murió en esa guerra, y se da lo más trágico. Por un lado, la dirigencia árabe obliga a sus hermanos que habitaban en la región a abandonar sus casas, diciendo que cuando derrotaran a los sionistas, ellos iban a volver, se iban a repartir el botín y iban a vivir tranquilos. Pero los sionistas no se dejaron derrotar. Esas personas no volvieron y sus hermanos, en vez de absolverlos, los confinaron en campamentos, donde todavía siguen confinados sus hijos, nietos y bisnietos. Por otro lado, casi 1 millón de judíos fueron expulsados de los países árabes. Muchas veces sin nada, casi desnudos. Israel los estuvo viviendo en campamentos 2 años, les construyó viviendas y sus descendientes son miembros de la sociedad israelí. O sea, esa guerra que Israel con tanta sangre logró ganar, provocó un problema que todavía sigue siendo el mayor obstáculo para la paz. Pero esperemos que ahora, en estos 70 años, se empiece a ver el camino verdadero para la paz, que termine la violencia, termine el terrorismo y adelante Israel como hasta ahora. Hag Hashmaut Sameach para todos. Bueno, pues con estos trazos de brocha gruesa, en apenas 20 minutos, nos ha dibujado Israel Winicky el lienzo de estos 70 años de historia de Israel, una historia breve pero intensa que forma este país, que es protagonista, como él, aquí en este programa cada semana por Israel en Voz. Muchas gracias y a seguir cumpliendo. No hay por qué, y otra vez, Hag Hashmaut Sameach para todos.